Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo video de entrenamiento de SQL Server. Así es. En este segundo video lo que vamos a hacer es crear objetos SQL con DDL. Así es. Un objeto DDL es una instrucción de lenguaje SQL que te permite la definición, la creación de objetos. En efecto, los objetos en SQL se crean, se alteran, se modifican o se destruyen con un lenguaje específico que se llama Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. De ahí es donde vienen sus siglas DDL, Data Definition Language o lenguaje de definición de objetos, lenguaje de definición. ¿Ok? En este caso, las sentencias para crear objetos, como su nombre lo dice, son create y el nombre del objeto. También los objetos se pueden alterar o modificar. ¿Cómo lo hacemos? A través de una sentencia alter. Y también podemos destruirlos, podemos tirarlos a partir de una sentencia o de una instrucción drop. Entonces tenemos tres sentencias básicas de lenguaje de definición de datos. Estas tres sentencias básicas son create, alter y drop. Bien, vamos a dar inicio a la parte práctica de este segundo video. Voy a iniciar mi SQL Server Management Studio o SSMS por sus siglas, SQL Server Management Studio, SSMS, para poder dar inicio a este segundo video que es creación de objetos SQL con DDL. Aquí, en nuestro esquema de conexión, me pide a qué me quiero conectar. Le voy a decir que me voy a conectar a un Engine Database o una máquina de base de datos. Me puedo conectar a servicios de análisis, me puedo conectar a servicios de reporteo y también me puedo conectar a servicios de integración. En este caso me voy a conectar al Engine, al motor de base de datos, a través de un usuario SA. SA es el usuario System Administrator. Este usuario se configura en la instalación de SQL Server, la cual vimos en nuestro video anterior. En nuestro primer video vimos cómo instalamos SQL Server 2014 y configuramos el usuario SA o System Administrator. La contraseña ya la dejamos grabada como tal y nos conectamos con autenticación SQL Server. También podríamos conectarnos con autenticación Windows. En este caso lo vamos a hacer con autenticación SQL Server y le vamos a dar Connect. Entonces, el sistema se conecta y aparece aquí un signito de play. Aparece un signito de play y si se dan cuenta, aparece un elemento contextual que me dice el nombre de la PC, diagonal el nombre de la instancia, que en este caso es SQL Express, y entre paréntesis la versión 12, la versión 12 de SQL Server, pues es el SQL Server 2014. Así es. La versión 2008, por ejemplo, es la 10.5. La versión 2012 es 11.5. Entonces, bueno, en este caso, la versión 12 es SQL Server 2014. Tenemos aquí nuestro esquema base de datos. Aquí podemos observar que existen las bases de datos del sistema, Master, Model, Microsoft Database y TempDB. También existen algunas otras bases de datos que ya tenemos, como es AdventureWorks o Gore APR. También tenemos otra base de datos que es Norwind y otra base de datos que es PubS.
Entonces, cada una de estas bases de datos pues tiene objetos, tiene diagramas, tiene tablas. ¿A qué me refiero con que tiene diagramas? Bueno, pues podemos observar el diagrama de la base de datos. Ajá. En este caso me dice que la database o el diagrama, ajá, no puede ser instalado porque la base de datos no tiene un propietario válido. ¿Ok? Entonces, cuando les marque este error, lo que hay que hacer es irse a la base de datos y en el elemento propiedades, a esto llegué con el botón derecho del ratón en el menú contextual. Ajá. Me pongo en la base de datos, botón derecho, y aquí puedo observar mis propiedades de la base de datos PUBS, en este caso. Está la parte General, está la parte Files, y aquí en la parte Files viene el elemento Owner. Aquí el elemento Owner tenemos que indicarle que esta base de datos va a tener un propietario. En este caso no lo tiene, está vacío. Pero lo vamos a buscar. Y le vamos a decir que el propietario va a ser alguno de estos usuarios. En este caso podemos elegir SA, le decimos OK, ajá, y OK. Entonces el propietario es SA. Y ya una vez que tiene aquí a este propietario, le damos OK. Y entonces resulta ser que la base de datos PUB ya tiene un propietario. Volvemos de nuevo a la parte de diagramas. Y ahora me dice que esta base de datos no tiene el soporte de diagramación. Si lo queremos crear, le decimos que sí, que lo cree. Entonces, lo que va a hacer el sistema, lo que va a hacer el SSMS, SQL Server Management Studio, es tener los elementos para crear un diagrama. Entonces, si yo me pongo en diagrama de base de datos y le doy nuevo diagrama de base de datos, entonces el sistema lo que va a hacer es, primero, crearme un cuadro de diálogo en el cual me muestra todos los objetos tipo tabla de esta base de datos. Nótese que me refiero a objetos. Así es, dentro de una base de datos, todos son objetos. Las tablas, las vistas, los procedimientos, las funciones, los usuarios, alguna que otra propiedad, los triggers. Vaya, todo es objeto de distintas características. En este caso, tenemos que las tablas también son objetos. Aquí aparecen, las selecciono y le digo que las agregue a mi diagrama. Entonces, en la parte posterior, digamos que in back, aparece la autodiagramación de mi base de datos. Bien, aparentemente ya terminó, le doy cerrar y en efecto, aquí tengo mi diagrama relacional de mi base de datos. Le voy a hacer un zoom del 50% y aquí veo precisamente, por ejemplo, voy a darle un 75 y aquí podemos observar que aparecen los títulos, los empleados, los publicadores, la relación autor-título, los autores. Chéquense que aquí podemos tener, miren, títulos y autores. Los títulos de los libros, los autores de los libros. Y aquí tenemos una relación, estas dos son entidades, y aquí tenemos una relación título-autor. La relación es de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que el mismo título, el mismo título puede tener distintos autores, y el mismo autor puede tener distintos títulos. Lo que no puede ser es que el mismo autor y el mismo título existan más de una vez. Y esto lo logramos con las llaves. Aquí los podemos observar. Y vemos que el autor ID y el título ID forman parte de la llave de esta relación. Entonces, aquí es como podemos diagramar. Bien,
De este lado tenemos las tablas de esta base de datos. Tenemos las tablas de la base de datos. Sin embargo, estas tablas ya están creadas. Estas bases de datos ya están creadas. El título de este video es crear objetos. Crear objetos de SQL a través de un lenguaje de definición de datos. Entonces, nos vamos a dar a la tarea. Le voy a decir que lo quiero cerrar. Le digo que no. Y entonces abro un nuevo query. Aquí lo tengo. New query. Abro un nuevo query. Y entonces se abre una pantalla en blanco, una ventanita que me permite escribir queries. Bien, entonces vamos a ir a nuestra primera práctica. Esta primera práctica crea una base de datos. La vamos a copiar. La vamos a copiar completamente, toda la práctica 1. Y me la voy a llevar a mi nuevo query. Y aquí aparece, práctica 1. En esta práctica 1 nos vamos a conectar a una base de datos que se llama master. ¿Cómo nos conectamos? Pues nos conectamos a través de una sentencia use. Así es, con la sentencia use yo me puedo conectar a una base de datos. Chéquense que tenemos 4 bases de datos del sistema, aparte de las otras que ya tenemos. Estas bases de datos del sistema siempre van a existir en un SQL Server. En toda instalación de SQL van a existir estas 4 bases de datos que forman parte del sistema. La primera base de datos es master. ¿Por qué se llama master? Bueno, esta base de datos maestra guarda metadatos, guarda los datos de las bases de datos. Así es. Entonces, por eso se llama master. ¿Ok? También tenemos la base de datos model, que es de donde se toman como modelo las nuevas bases de datos. Las características que tengamos configuradas en la base de datos model serán tomadas para la creación de una nueva base de datos. Bien, estas dos bases de datos son muy importantes. La primera es porque guarda información de la base de datos. Entonces, para crear un objeto tipo base de datos, nos conectamos a master. Master que guarda la información de las bases de datos. Y luego, ya una vez que estamos conectados, mediante la función dbid, mandamos pedir el ID de la base. Esta es una función. Esta es una función y mandamos pedir el ID, el identificador de la base de datos video, si es que existe. Si existe, es decir, si no es nulo, entonces elimina la base de datos. Si recuerdan que les dije que tenemos 3 sentencias en DDL, 3 sentencias de creación, 3 sentencias de definición de objetos. Una es create, otra es alter y la otra es drop. Creación, modificación y eliminación. Drop database permite eliminar una base de datos de nombre video. Entonces la sentencia completa es: si la función database ID me devuelve un valor válido para la base de datos video, es decir, si no es nulo, entonces existe la base de datos. Elimínala. Elimínala a través de esta sentencia drop database. El go sirve para confirmar nuestras sentencias. Es decir, el go lo que hace es ejecuta inmediatamente esta sentencia. Y lo hace. Entonces, si existe, lo va a eliminar. Una vez que la ha eliminado, si es que existe, si no, no va a hacer nada, crea la base de datos a través de una sentencia create. Create database video. Crea la base de datos video. On. Chéquense que está la palabra reservada on.
abre paréntesis y cierra paréntesis. Quiere decir que lo que esté dentro del paréntesis son los parámetros con los que se van a crear nuestras bases de datos. Aquí van los parámetros de creación. Después se cierra el paréntesis y hay otra palabra reservada que se llama log. Log significa histórico. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar por qué. Toda base de datos tiene un histórico. Ese histórico le permite guardar sentencias, un histórico de sentencias, para poder en determinado momento restaurar la base de datos a partir de un histórico. Hagan de cuenta que la base de datos se va creando a través de creación de objetos. Vamos a pensar que la base de datos es como una gran ciudad y las tablas son como grandes edificios. Entonces, la creación de esta base de datos es a través de una construcción a través de instrucciones. La creación de una base de datos se va realizando a través de instrucciones. Vamos a ver qué otras instrucciones hay. Ahorita hemos visto 3. Drop, create y bueno, el alter, que aún no lo vemos, pero ya lo mencionamos. Entonces, aquí es donde se va a guardar ese histórico. Aquí está nuestra base de datos, con nuestros datos, y aquí se va a guardar el histórico. Y estos van a ser los parámetros del histórico. Ahora vamos a entrar al detalle. La base de datos va a tener un nombre llamado videodat. Ese va a ser su nombre. Después, este va a ser su nombre lógico de ese archivo. El nombre físico lo designamos a través del parámetro filename y le vamos a decir que físicamente se va a encontrar en la ruta C, master DBA, diagonal videodat.mdf. Es muy importante saber que las bases de datos en SQL tienen una extensión llamada MDF, que significa Master Data File. Master Data File o archivo maestro de datos. Entonces, este es el nombre físico, este es el nombre lógico del archivo de base de datos. Su tamaño inicial va a ser de 10 megabytes, su tamaño máximo va a ser de 100 megabytes y va a tener incrementos de crecimiento de 5 megabytes. Es decir, cada que vaya creciendo va a crear nuevos espacios, cada uno de ellos de 5 megabytes. Va a crecer de 5 en 5. Esto me permite que esta base de datos pueda ir creciendo de acuerdo a las necesidades. Tengo exactamente lo mismo para la parte log. El nombre lógico se llama videolog. El nombre físico de este otro se llamaba videodat, porque es el archivo de datos. Videolog es el archivo de histórico. Su nombre físico, bueno, pues es la misma ruta, videolog.ldf. LDF son las siglas de Log Data File o archivo de histórico de datos. Su tamaño inicial es de 5 megabytes, su máximo va a ser de 15 y va a tener crecimientos de 5 megabytes. Cerramos el paréntesis y viene la sentencia Go. Ya les decía que Go es un indicador que le dice ejecútese inmediatamente y háganse persistentes los cambios. Y esto nos lleva a una propiedad de las bases de datos que se llama persistencia. ¿Qué es la persistencia? Pues es la capacidad, como su nombre lo indica, de continuidad. La persistencia es que si yo dejo grabado un dato, ese dato va a persistir. No se va a borrar, no va a desaparecer, persiste. Entonces, Go hace que los cambios persistan aunque se vaya la energía eléctrica. Entonces, esta sentencia create database me crea mi base de datos con estos parámetros. Me va a crear 2 archivos con estas características. Uno de ellos es el MDF y otro de ellos es el LDF. El Master Data File y el Log Data File. Tomen en cuenta que log significa histórico.
Muy bien, muy bien. Ahora, una vez que hemos creado la base de datos, chéquense que nos conectamos a la misma a través de la sentencia use. Nos conectamos a través de la sentencia use. Les comentaba que use le está diciendo usa, utiliza, conéctate a la base de datos video, la cual acabamos de crear aquí. Base de datos video, ahora conéctate a ella. Una vez que te has conectado, crea tu primer tabla. Chéquense la instrucción create. Acá teníamos create database. Es la instrucción para crear el objeto base de datos. Dentro de la base de datos podemos crear subobjetos. ¿Cómo? Pues a través de la misma sentencia create. Solo que en este caso ya no es create database. Ahora es create table. Crea tabla. Crea la tabla películas. ¿Dónde? Dentro de la base de datos video. Y de nuevo, abre y cierra paréntesis. Dentro del paréntesis hay 5 campos. ¿Qué significa esto? Que dentro de una base de datos hay otros subobjetos que se llaman tablas y otro tipo de objetos. Dentro de las tablas hay otros objetos más pequeños que se llaman campos y se refiere a que dentro del objeto vamos a tener propiedades. ¿Ah? Entonces ya no estaríamos hablando de subobjetos, estaremos hablando de atributos. Atributos del objeto tabla, que en este caso es películas, tenemos 5 atributos. El primero de estos atributos es ID película, el identificador de la película. Recuerden que la tabla se llama películas y la base de datos se llama video. Entonces, el ID de la película como tal, el nombre de la película. Es decir, por ejemplo, la película se puede llamar Tarzán, pero su número que le corresponde es el 25. Porque a lo mejor el 26 es Iron Man, la película, y a lo mejor el 27 es Cyrano de Bergerac. Y así sucesivamente. Entonces, este es su número de identificación y este es su nombre. El número, pues es un entero pequeño, un small int. Después vamos a ver cuántos números small int podemos tener. Ahorita lo único es que es un entero. Solo puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede ser el ID 1.2, 1.3, 1.4, porque son enteros. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser negativos, sí, también. El -1, el -2, por supuesto. Ahora, le estamos diciendo que es identity. ¿Qué significa? Si le estamos diciendo que es identity, es que a través de este campo se va a lograr la unicidad de esta tabla. Es decir, una vez que hayamos creado la película 1, el nombre puede ser el que quieran, pero el 1 ya no se va a poder repetir. Es decir, ya no va a poder haber otra película 1. La siguiente película sería la número 2, la número 3, la número 4, la número 5. Pero si se quiere insertar de nuevo la película 1, no se puede, ya existe. Esto lo logramos a través del tipo de datos identity. Tiene 2 parámetros. Este le indica desde dónde va a iniciar y este le indica, este otro, el segundo, le indica de cuánto van a ser los incrementos. Es decir, en este caso va a empezar desde 1 y va a crecer de 1 en 1. Y primary key, le estamos indicando que este campo va a ser llave primaria, es decir, va a ser el primer criterio de búsqueda. Por lo tanto, no permite nulos. Entonces, con esto estamos logrando que con este campo se logre la unicidad de mis películas. Solo puede haber una película 1, solo puede haber una película 2, solo puede haber una película 35, solo puede haber una película 385 a través de esta sentencia. Toma, siguiente campo, el nombre es carácter, es un carácter
de 35. Sin embargo, es del tipo varchar, es decir, caracteres variables. ¿Qué significa esto? Que puede tener un máximo de 35 posiciones, pero si el nombre es de 10, este campo se va a adaptar a esa necesidad. Igual, no puede tener nulos, debe tener un nombre. El siguiente campo es el director de esa película. Igual es una cadena de caracteres de 35, de modo variable, es un varchar. El siguiente atributo o campo o columna de la tabla películas es el género. El género, por ejemplo, suspenso, terror, acción, documental, etcétera. Este género, pues es definido a través de un entero pequeño. Es decir, solo puede haber hasta 65.535 enteros. Imaginen, o géneros en este caso. El género 1, el género 2. Por default va a tener un 1. Es decir, si a la hora de insertar un registro no hay nada en este campo, por defecto le va a poner un 1. Tampoco permite nulos. Y el quinto y último campo de esta tabla película, pues es su estatus, si está alquilada o no. Y es del tipo bit, es decir, si está alquilada, pues es un 1, si no lo está, es un 0. Es binario, es del tipo bit. Y por defecto, por default, le va a poner el 0. Y tampoco permite nulos. 5 atributos, 5 columnas, 5 campos componen mi objeto películas. Objeto tipo tabla que estoy creando a través de la sentencia create. Cierro paréntesis y de nuevo go. Go logra la persistencia de mi sentencia. La hace real. La aterriza físicamente en mi base de datos y en mi servidor de base de datos. Bueno, así tenemos la tabla películas, la tabla género, la tabla clientes y la tabla alquileres. Chéquense que la tabla género pues tiene su ID, es del tipo entero pequeño, y también es identity, es primary key o llave primaria, no nulo. Aquí ¿qué voy a guardar? Pues mis géneros. El género 1, pensamos que es acción. El género 2, suspenso. Género 3, terror. Género 4, no sé, documental. Ajá. Y así todos y cada uno de los géneros se van a ir poniendo en esta tabla. En una tabla géneros. ¿Ok? La tabla clientes. La tabla clientes, pues me va a ir guardando los clientes como tal. Por ejemplo, Juan Pérez, pues es el cliente 1. Ajá. José Rodríguez es el cliente 2. Ajá. Pepito, o bueno, José García, pues es el cliente número 3. Y así sucesivamente. Misma situación, es el ID del cliente y su nombre. El nombre es un varchar de 35, es decir, una cadena de caracteres variable de 35 posiciones, no nulo. Y el cliente es un entero pequeño del tipo identity. Empieza en 1 y tiene incrementos de 1 del tipo llave primaria, no nulo. Tabla clientes, tabla géneros, tabla películas. Y por último tenemos la tabla alquileres. Es decir, el ID del alquiler, la fecha en que se alquiló esa película, a qué cliente y qué película. Es decir, esta es una relación que va a relacionar a qué cliente alquiló qué película y en qué fecha. 4 tablas componen mi base de datos de manera inicial. ¿Cómo creamos objetos? A través de create database, create tabla. ¿Cómo los eliminamos? A través de drop, en este caso drop database. Y cómo los modificamos a través de una sentencia que se llama alter. En este caso, altera, modifica la tabla películas que ya tenemos creada acá. Antes de seguir, vamos a ejecutar por partes esta práctica 1, este script de datos. Por ejemplo, aquí me indica a qué base de datos estoy conectado.
En este caso estoy conectado a la base de datos PUBS, pero yo ocupo estar en master. Esta sentencia lo hace posible. Voy a ejecutar solo esta parte. La selecciono y le doy palomita. Quiere decir que está correcto sintácticamente. Y le doy ejecutar. Entonces, ahora ya, chéquense que ya no estoy en PUBS, ahora estoy en master. Se conectó a la base de datos master. Una vez estando en master, voy a preguntar si existe la base de datos video. Y si existe, la eliminamos. Aquí podemos observar que no existe. Entonces no va a pasar por este drop. Ejecuta el comando, sin embargo, no elimina absolutamente nada. Crea una base de datos. Ajá. La base de datos. Crea una base de datos llamada video, tal cual lo explicamos con anticipación en este mismo video. Crea la base de datos video. Palomita, dice que es correcto y ejecuta. Y me dice, hay un pequeño error. El directorio donde queremos crear esta base de datos falló. Ajá. ¿Por qué falló? ¿Por qué? Porque no encuentra el archivo especificado. ¿Qué quiere decir? Pues que probablemente no exista ese... Y en efecto, si se dan cuenta, no existe esta carpeta. La carpeta C2.diagonal_masterdba no existe. Entonces, pues procedamos a crearla. ¿Están de acuerdo? Vamos a proceder a crear en el disco duro C una carpetita llamada masterdba. Masterdba. Ya la tenemos. ¿Ok? Ya existe. Entonces, aquí es donde se va a crear la base de datos. Nuevamente lo tenemos seleccionado, le damos ejecutar. ¿Y qué creen? Que ya se creó mi base de datos video. Debería de aparecer aquí en la parte izquierda. Le doy refresh, botón refresh o F5 y no me aparece. Lo que tengo que hacer es cerrar mi árbol, darle refresh y volver a abrir. Y entonces ya tengo una base de datos video. No tiene tablas, solo tiene las tablas del sistema, que no tiene ninguna, y tablas de archivos, que en este caso tampoco tiene tablas. ¿Ok? Bien, las vamos a crear a través de las siguientes sentencias que ya vimos. Nuevamente, estoy conectado a la base de datos master. A través de useVideo, Go se va a conectar, se va a enlazar a la base de datos video. A través de useVideo. Le doy ejecutar y entonces se conecta a la base de datos video. Y ahí creo mi primer tabla. Create Table, películas. Nótese que no hay tablas. Le doy palomita y le doy ejecutar. Comando completado exitosamente. Cierro mis tablas, le doy actualizar y dentro de video, tablas, yo ya tengo una tabla, películas. Nótese que tiene un antecedente, le antecede la palabra DBO. Todos los objetos en SQL tienen un database owner, el famoso propietario de las bases de datos. Y la forma de referirnos a estos objetos es a través de puntos. Así es, puntos. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, mi servidor se llama, mi instancia se llama SQL Express Edition. Punto. Mi base de datos se llama video. Punto. El owner es DBO. Database owner. DBO. Punto. Nombre del objeto, en este caso es la tabla. Películas. Películas. Ajá. Entonces, esta es la nomenclatura para referirnos
a los objetos en la base de datos. La instancia o el servidor, ajá, en este caso pues es SPAT76-PC, diagonal SQL Express. Ajá. En realidad el nombre completo es SPAT76, 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 PC, diagonal SQL Express. Entonces, resulta ser que este es mi nombre de mi base de datos. Los nombres se pueden encerrar entre corchetes, ajá, para podernos referir a ellos. Y esta es la nomenclatura de las bases de datos en SQL. Nombre del servidor, ajá, base de datos, propietario, objeto. Bien, voy a quitar esto de aquí. Y de nuevo, tengo crear las tablas recién. Ya creamos la tabla películas. Vamos, como ya la creamos, chéquense que se pone en rojito. Me dice que ya existe. Claro, la acabo de crear. Crea ahora la tabla género. No existe aquí. Le doy execute, ejecutar. Y entonces tengo ya ahora mi tabla género. Ajá. Databases, video, tablas, y tengo mi género y mis películas. Aquí están. Luego, mi tabla clientes, la creo mi tabla clientes, execute, y mi tabla alquileres, execute. Entonces, yo ya tengo mis objetos, 4 objetos tabla, en mi base de datos video. Aquí están. Ya vimos que creamos objetos a través de create, los eliminamos a través de drop, y podemos ahora modificar objetos existentes a través de la sentencia alter. En este caso podemos alterar cualquier objeto que hayamos creado, alter database, alter table o algún otro objeto que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Alter table me permite modificar mi tabla películas. ¿Cómo la modifica? Bueno, le agrega, le puedo quitar también, le pondré aquí un drop. En este caso me agrega una constraint. Constraint es una palabra reservada en el lenguaje de SQL que significa integridad. A través de una constraint le agrega integridad. Hay 3 tipos de integridad. Integridad por entidad, integridad referencial y integridad de dominio. Así es, integridad referencial o integridad de dominio. 3 tipos de integridades: integridad por entidad, por referencia o por dominio. En este caso, le vamos a agregar una integridad, una constraint del tipo foreign key, es decir, referencial. Le vamos a decir que a la tabla películas le agregue una constraint, que le agregue integridad, que se va a llamar fkGénero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a relacionar al campo género de la tabla películas, al campo género de la tabla películas, género de la tabla películas, lo va a referenciar con el campo ID género de la tabla géneros. Es decir, este campo lo va a relacionar con este otro. ¿A qué se refiere? Bueno, para poder insertar un género aquí, debe de existir acá. ¿Qué significa? Que un género, por ejemplo, suspenso, debe de existir antes de poderlo insertar como el género de una película. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, capturar el género. Y después, asociárselo a una película.
Bien, entonces eso hace esta sentencia, modifica la tabla películas que ya tenemos creada y le agrega integridad referencial. Ya tenemos creada integridad por entidad. Ya hay una llave primaria y ya hay una identity. Es decir, ningún registro se va a repetir. Pero ahora falta crear la integridad por referencia, la integridad referencial, que es el segundo tipo de integridad. Lo creamos en la tabla película y relacionamos este género con el ID género de la tabla géneros. Luego, con la sentencia go hacemos persistentes, le damos persistencia al cambio. Viene la sentencia alter table alquileres. Ahora vamos a modificar el objeto alquileres que ya tenemos creado acá. A ese objeto le vamos a agregar igual una constraint. La modificamos y le agregamos una constraint. Lo voy a poner acá para que se vea un poquito más claro. Le agregamos una constraint que es integridad llamada fkCliente del tipo foreign key o llave foránea, integridad referencial. Y vamos a relacionar el campo cliente de género, perdón, el campo cliente de alquileres con el campo cliente de la tabla clientes. ¿Qué quiere decir? Pues el cliente al cual yo le vaya a rentar el video, se lo vaya a alquilar, debe de existir en mi tabla clientes. Por eso relaciono este campo de la tabla alquileres contra este campo de la tabla clientes. Lo podemos observar aquí. El campo cliente de alquileres contra el campo cliente de clientes. Todo esto es mi integridad por referencia y con Go lo hago persistente. Por último, en esta misma tabla alquileres agrego otra constraint. Agrego otra constraint, pero esta se va a llamar FK película. Agrego otra constraint que se llama FK película. Y también va a ser del tipo llave foránea y referencia al campo película de alquileres contra el ID de la película de la tabla películas. Es decir, la película que voy a alquilar, alquilar, ya debe de existir en mi tabla de películas. Es decir, yo no puedo alquilar la película Cyrano de Bergerac si no está en mi catálogo de películas. Equivaldría a que cómo la voy a alquilar si no la tengo. Esto, que es una regla del mundo real, es como la podemos reflejar en una base de datos. A eso se llama integridad. Tenemos tres tipos de integridad. Integridad por entidad, integridad por referencia e integridad de dominio. Aquí solo vimos la integridad por entidad y la integridad referencial. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar mi primer sentencia alter table. Chéquense algo. Chéquense el diagrama de la base de datos video, lo voy a crear. Voy a crear el diagrama. Nuevo diagrama de base de datos. Tengo mis 4 tablas. Las agrego. Se están agregando in back y cierro. Entonces, tengo mis 4 tablas, pero solitas, huerfanitas. No hay relación entre ellas. Eso sí, cada una de ellas tiene un campo llave. Cada una de ellas tiene un campo llave. El ID película, el ID género, el ID cliente y el ID alquiler. Sin embargo, chéquense que no están relacionadas. ¿Ok? Perfecto. Voy a cerrar este diagrama, no lo voy a grabar. Y entonces ejecuto mi primer alter table para agregar la integridad referencial. Lo ejecuto, me dice que exitoso.
Ejecuto el segundo alter sobre la tabla alquileres. Lo ejecuto, dice que es exitoso, y ejecuto mi tercer alter. Ejecuto y es exitoso. Para ver de manera gráfica qué es lo que hicieron, me voy a ir de nuevo a crear un diagrama, un New Database Diagram, y selecciono mis 4 tablas, las agrego, cierro, y entonces chéquense cómo cambió ahora mi diagrama. Aquí podemos observar de manera gráfica cómo están relacionadas. Así es decir, tengo mi catálogo de películas, que pueden compartir un género. Ejemplo, tengo el género acción. El género acción, que es el 1, el número 1, el género acción. Ok, N películas pueden pertenecer al género acción. Entonces tengo una relación de 1 a muchos. Este símbolo gráfico es una llavecita contra un infinito. Significa que mi cardinalidad entre estos dos objetos, tablas, es de 1 a muchos. De un solo género, que es acción, puedo tener N películas. De un solo género, que es terror, suspenso, puedo tener N películas. Entonces, la cardinalidad es de 1 a muchos. De aquí hacia acá. ¿Ok? Excelente. Ahora, yo ya tengo N películas. Esas N películas pueden tener N clientes. Entonces yo aquí tengo un catálogo de clientes, un catálogo de películas, y relaciono estos dos tablas, estas dos entidades a través de una relación. Y entonces tengo un diagrama entidad-relación, que en este caso es un diagrama relacional. Tengo la entidad clientes, Juan Pérez, la película, Cyrano de Bergerac, y esta película, estas dos entidades que existen por sí mismas crean una relación llamada alquileres. La relación llamada alquileres no puede existir por sí misma. ¿Por qué? Porque relaciona el cliente y la película. Relaciona al cliente y a la película. Es decir, yo no puedo alquilar una película que no exista a un cliente, o no puedo alquilar una película que sí exista, pero a un cliente que no exista. Debe de existir el cliente, debe de existir la película, y entonces puedo hacer N alquileres. Chéquense la cardinalidad que va de 1 a muchos, es decir, un cliente puede alquilar N veces, y una película puede ser alquilada N veces. Esto es, a grosso modo, mi pequeña base de datos conformada por 4 tablas, y con esto estamos creando una pequeña base de datos y estamos utilizando 3 sentencias DDL de SQL. Las siglas de SQL significan Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas. A partir de ella se derivan un subconjunto que son sentencias DDL, Data Definition Language, que son 3, Create, Alter y Drop. Aquí tengo Create, tengo Drop y tengo Alter. Y con esto vemos las sentencias DDL. Ahora, en esta misma práctica 1, estamos observando que estamos creando mi base de datos. Estamos creando mi base de datos con 4 tablas. Con esto estamos cerrando, de alguna manera el lenguaje de definición de datos. Y esto nos lleva a mi práctica número 2. Esta práctica número 2 lo que hace es, de nuevo, crear mi base de datos master, pero ahora de otra forma. Me voy a copiar toda la práctica. Me voy a copiar toda la práctica 2. Y la voy a pegar, voy a borrar mi diagrama.
Bueno, no lo voy a grabar, más bien voy a cerrar y no lo grabo. Y cierro esta ventana, este cuadro de diálogo y hago un nuevo query y pego. Chéquense que es exactamente lo mismo. Nos conectamos a master, preguntamos si existe la base de datos video, si existe la eliminamos, hacemos persistente el cambio, creamos una base de datos video, pero, ojo, ahora se compone de 3 archivos de datos y un archivo log. ¿Ah? En la vez anterior era 1 y 1, ahora son 3. Y ahora se encuentran en otra carpeta. Vamos a sustituir esta carpeta por MasterDBA, que es la carpetita en la que estamos creando nuestras bases de datos, nuestros objetos de manera física. Entonces, MasterDBA es la carpetita que estamos utilizando. La ruta física se compone de 3 archivos. El archivo de base de datos tiene un archivo en MDF y 2 NDF. Quiere decir que este es el principio de una base de datos distribuida. Yo puedo crear mi base de datos en 3 lugares distintos. Vamos a pensar que este es mi disco C y a lo mejor este es mi disco D, por ejemplo. Ajá. Este es mi disco D y a lo mejor este es mi disco Z, por ejemplo. Entonces yo podría crear una base de datos distribuida de una manera básica. En mi caso, pues no tengo tantas unidades, solo tengo la unidad C, entonces va a ser distribuida así, pero todas en la misma unidad. Son 3 archivos diferentes. El primero es MDF siempre, el segundo es NDF, digamos que es una contracción de Index Data File, NDF, y los separamos por el número 1, 2 y 3. 3 archivos de base de datos, un archivo log, como ya lo hemos visto, con sus características. Viene la parte de la creación de las tablas, exactamente igual como las creamos en la otra práctica. Creamos la referencia a través de la sentencia alter table. Vamos a hacerlo por partes. Le voy a dar conéctate a master y elimina la base de datos si existe. Chéquense que existe la base de datos video. Le voy a dar ejecutar, comando exitoso, cierro mis bases de datos, actualizo, abro mis bases y no existe video. La acabamos de eliminar. Entonces, la vamos a volver a crear a través de la sentencia create database, pero ahora con estos 3 archivos. Antes de ejecutarla, vamos a ver aquí en mi disco local C, en MasterDBA, que mi base de datos ya no existe. Ahora que la creé, aquí, va a volver a existir. Y en efecto, me dice que comando completado exitosamente. Entonces, ahora ya existe mi base de datos compuesta de 3 archivos de datos y uno de log. Cada uno de 10 megas y el log de 5 megabytes. El log es de 5 megabytes y cada base de datos, cada archivo de base de datos físico es de 10 megabytes. 10 megabytes, 10, 10 y 5 megabytes. ¿Ok? Chéquense que es exactamente lo mismo, solo que ahora está de una manera distribuida. En mi caso, distribuido en la misma unidad. Chéquense que aquí vamos a actualizar. Y ya tenemos video. Tenemos mis tablas. No hay tablas, no hemos ejecutado esa parte. Entonces, me conecto a video. Si existe el objeto películas, elimínalo y vuelve a crearlo. Si existe el objeto clientes, elimínalo y vuelve a crearlo. Si existe el objeto alquileres, elimínalo y vuélvelo a crear. Ejecutamos.
cierro tablas, actualizo, y aquí tengo mis 3 tablas. Me falta tengo alquileres, tengo clientes y tengo películas. ¿Qué creen? Me faltan los géneros. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Y creo mis referencias. Aquí me va a hacer falta, miren. No tengo género. No está creada géneros. Entonces me la voy a traer. Ajá, me la voy a traer, ya cerré mi práctica 1. Me la voy a traer de aquí y de aquí. Y aquí tengo mi práctica 1. Y aquí me voy a traer la tabla de géneros. Aquí está. Create table, géneros. Ahora si cierro, entonces mi tabla de géneros. Pregunto si ya existe. Ajá. Pregunto si ya existe mi tabla géneros. Género. Si ya existe, tírala, elimínala. Género. ¿Okay? Y vuélvela a crear. Muy bien. Entonces, no está aquí. La creamos. Execute. Dice que exitoso. Entonces, ya está mi tabla géneros. Ahora sí, procedo a crear la integridad. Altero la tabla películas y le agrego integridad por referencia. Execute. Comando exitoso. Y lo mismo hago para alquileres. Execute. Comando exitoso. Creo de nuevo el diagrama. Nuevo diagrama. Selecciono mis 4 tablas. Las agrego. Cierro. Y entonces tengo mi diagrama relacional de mi base de datos. Ok, con esto concluimos nuestro video inicial número 2, que es creación de objetos DDL, Data Definition Language, SQL. Utilizamos SQL, utilizamos un subconjunto de sentencias SQL llamadas sentencias DDL, Data Definition Language, para crear objetos. Estas 3 sentencias son create, drop y alter. Ajá, para modificar un objeto existente. Agregarle, quitarle o modificarle. Mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez y con esto cerramos nuestro video número 2 de creación de objetos. Te invito a nuestro siguiente video que es manipulación de esos objetos a través de sentencias DML. Mi nombre es Pedro Gabriel Ramírez. Hasta nuestro siguiente video. Gracias.